Muy buenas tardes, mi nombre es Cristian Josué Rodríguez Pesantes. Me tocó ¿Qué es la vida? En este caso interpretado por Juan Elor. Es una novela escrita por Enrique Yander Posela, que explora la vida de un hombre atrapado en un bucle temporal, reviviendo tentativamente el mismo día con pequeñas variaciones. Esta obra surrealista invita a reflexionar sobre temas como el destino. La vida de Juan del Oro de Enrique Gabriel Posela puede interpretarse a través de varias teorías literarias y filosóficas. Existencialismo. La novela explora la angustia existencial de Juan Oro al estar atrapado en un ciclo temporal, enfrentándose a la repetición de su vida cotidiana. Estructuralismo. Desde que esta perspectiva la obra desafía la estructura narrativa convencional al jugar con la línea del tiempo. Y crítica social, la novela también puede interpretarse como una crítica a la rutina y monotonía de la vida. Buenas tardes. Bueno, mi nombre es Carolina Durán y les voy a hablar un poco sobre las teorías del origen de la Tierra que buscan demostrar cómo se originó la Tierra, ¿no? Lo que busca explicar. Y aquí vamos a trabajar con dos teorías. El creacionismo, que se basa en las creencias religiosas de que la creación de la Tierra provenía de un ser divino. Y la otra teoría, que es la generación espontánea, que sostenía que la vida podía surgir espontáneamente de materia inanimada. Ahora les voy a hablar sobre la teoría del origen de la vida, que buscan explicar cómo los seres humanos llegamos a poblar la Tierra. Aquí estamos hablando de cuatro teorías. La teoría de la panspermia, que dice que la vida llegó a la Tierra desde el espacio exterior a través de meteoritos o cometas. La teoría heterotrófica, que habla que los primeros organismos eran heterótrofos y se alimentaban de moléculas orgánicas presentes en el ambiente primitivo. La teoría físico-química, que dice que la vida surgió a partir de reacciones químicas en la atmósfera, y la teoría de la creación, que se basa nuevamente en las creencias religiosas. Voy a hablar de las pruebas de la evolución, que, bueno, son las evidencias científicas que respaldan un poco la teoría de que las especies cambian a lo largo del tiempo, ¿ok? A través de un proceso que llamamos evolución. Entonces aquí tenemos la teoría de los fósiles, que se basa en los restos o rastros de organismos antiguos conservados en rocas sedimentarias, y tenemos también la prueba de la anatomía, las anatomías comparadas, que es el estudio de las similitudes y diferencias en la estructura anatómica de diferentes especies. Este se divide en dos, en las estructuras homólogas y las estructuras vestigiales. Tenemos también la prueba de la biogeografía, que se basa en el estudio de la distribución geográfica de las especies y se divide también en dos: la distribución de especies similares en diferentes continentes y las especies endémicas, ¿ok? Que se explica un poco por la evolución en el aislamiento geográfico. Tenemos además la embriología comparada, que consiste en la comparación del desarrollo embrionario de diferentes especies. Esta se divide en dos. Una de ellas habla de las similitudes en las primeras etapas del desarrollo embrionario y la otra las diferencias en el desarrollo posterior, que reflejan la adaptación a diferentes entornos y modos de vida. Siguiente lámina. Por último, vamos a hablar de la biología molecular, que es el análisis de información genérica que trata del ADN y las proteínas de las diferentes especies. Se divide en dos: universalidad del código genético, um, bueno, y lo que tiene que ver con similitudes secuenciales del ADN y el reloj molecular. Muchas gracias. Buenas noches, mi nombre es Arlene Serpa. Hoy le vamos a hablar sobre la clasificación taxonómica de las especies. Bueno, esta clasificación taxonómica de las especies es la que nos ayuda a organizar a los seres vivos de manera ordenada y, y jerárquica. El primer personaje en ordenar a los seres vivos fue Carlos Linneo, que él crea esta clasificación basada en los niveles jerárquicos de los cuales son los siguientes, que podemos mencionar estos que tenemos por acá, que serían dominio, reino, clase, orden, género, especie. Bien, en cuanto a los principales reinos en los que se clasifican los seres vivos, tenemos a Robert Whittaker, que él propuso la agrupación de estos seres. En cuanto a lo que son los reinos animales, que estos son biodiversos, ¿verdad? En cuanto a mamíferos, que serían peces, aves, insectos, reptiles, entre otros. Tenemos los reinos de las plantas o reino vegetal, que es un grupo de organismos pluricelulares y autótrofos, es decir, que ellos producen su propio alimento. Tenemos lo que es la parte del reino fungi, que es el reino de los hongos, y este reino, ellos viven y se desarrollan en la naturaleza, son inmóviles y suelen vivir en lugares húmedos.
Tenemos el reino protista, que es el reino donde viven en medios acuáticos y terrestres como parásitos. Tenemos el reino arquea, Archea, y bueno, este reino forma parte de los tres grandes dominios de los seres vivos, que es el arquea, bacteria y eucariota. Siguiente lámina, por favor. Bien, tenemos acá los caracteres taxonómicos. Estos son los que permiten identificar y clasificar las especies. En cuanto a lo morfológico, serían las características físicas de los animales para verlos, como decir, a simple vista. Tenemos los fisiológicos, que estos son los que forman parte de las bacterias y hongos, que dependiendo de sus características, ellos presentan la forma, figura o color. Tenemos los citológicos, que lo citológico es la parte microscópica de las plantas. Tenemos los bioquímicos, que esta sería la parte que estudia la parte química de la sangre. Siguiente lámina, por favor. Sistema de clasificación, esto tenemos los que son los autótrofos, ¿verdad? Que son aquellos que producen su propio alimento. Y tenemos los heterótrofos, que estos son los que buscan el alimento para poder subsistir y se alimentan de organismos como vivos o muertos. Gracias. Soy Sebastián da Silva y yo voy a hablar de diferentes temas. Entre ellos se encuentra la biodiversidad. ¿Qué es la biodiversidad? Se refiere a la variedad y diversidad de los seres vivos que habitan en un determinado lugar o en todo el planeta. Y también la tenemos en su clasificación, comenzando por la diversidad de especies. Es la variedad de especies de organismos, animales, plantas, hongos y bacterias que existen en un ecosistema o en todo el mundo. También nos encontramos con la diversidad genética, que es la variabilidad de genes y genotipos dentro de una misma especie. Permite que las especies puedan adaptarse al medio ambiente y lograr la evolución. La diversidad de ecosistemas es la variedad de ecosistemas como bosques, humedales, desiertos, entre otros, que existen en diferentes regiones del planeta. Cabe recalcar que cada ecosistema alberga una comunidad única de organismos. Microorganismos son seres vivos de tamaño microscópico, que a su vez se separan en tipos. Están las bacterias, que son organismos procariotas unicelulares, que incluyen formas esféricas, alargadas y helicoidales. También encontramos a las arqueas, organismos procariotas similares a las bacterias. Se diferencian por características genéticas y bioquímicas. También nos encontramos con los virus, que son agentes infecciosos acelulares. Consisten en material genético ADN o ARN rodeado por una cubierta proteica. También encontramos con los hongos microscópicos, que son organismos eucariotas como levaduras y mohos. Incluyen formas unicelulares y multicelulares. Y las protistas, que son organismos eucariotas unicelulares. La biología se refiere al estudio de la forma y estructura externa de organismos vivos. Este abarca el análisis detallado de las características físicas y estructurales de los mismos. Nos encontramos con las características que eso pueden ser la forma, que hace referencia a la silueta general de un organismo y presenta formas esféricas, alargadas, aplanadas, entre otros. También el tamaño del organismo puede oscilar desde enormes organismos hasta pequeños microorganismos. También nos encontramos con la estructura externa, que incluye características como la piel, las plumas, las escasas, entre otras, y cumple funciones importantes, como puede ser la protección, el camuflaje o la locomoción. La variación intraespecífica quiere decir que incluso dentro de una misma especie pueden existir variaciones morfológicas entre los individuos. Estas variaciones pueden deberse a cambios genéticos, ambientales o de desarrollo. También encontramos con los patrones y simetrías y pueden ser simetrías bilaterales, radiales, entre otras. También nos encontramos con las bacterias, que son organismos procariotas, es decir, microorganismos unicelulares que carecen de un núcleo celular definido. Sus principales características son la composición celular, que su material genético consiste en una molécula de ADN circular sin histonas, morfología, que presentan formas variadas como cocos, bacilos y espirilos, el metabolismo, que pueden ser aerobias, que requieren oxígeno, o anaerobias, que requieren oxígeno. Pueden obtener energía también a través de la fotosíntesis o reacciones químicas. Y por último, pero no menos importante, la clasificación. Las bacterias se clasifican dentro del dominio bacteria, divididas en diferentes filos, clases, órdenes, familias, géneros y especies.
Aquí nos encontramos las referencias. Muchas gracias por escuchar.